El personal que emplea las redes sociales para la subversión. Todos los tuiteros venezolanos, entonces, son considerados enemigos del régimen. Los principales grupos u organizaciones opositoras en los alrededores de los objetivos atendidos. Imagínense eso. El estado de la comprobación de los comandantes y segundos comandantes de unidades militares, personas disgustadas, todas las personas que están disgustadas con el régimen, resentidas con el proceso bolivariano, vinculados a familiares o amistades en el extranjero y elementos opuestos al proceso revolucionario vinculado a centros de subversión y propaganda enemiga. Todo venezolano que tiene familiar en el extranjero es sospechoso. Venezuela no se arregló. Ni Nicolás Maduro ni su estructura criminal son más simpáticos y menos criminales. Al contrario, son aún más crueles e inteligentes, engañando al mundo democrático mientras su estructura represiva a la sombra se reproduce impunemente. En este informe reflejamos cómo funciona la cadena represiva y su planificación, desde el más alto responsable al mismo presidente, que es el mismo presidente y comandante jefe, y cómo se implementa y se ejecutan los planes de represión, intimidación, acoso, vigilancia, donde todos los altos responsables de los poderes del Estado están implicados, especialmente el Poder Judicial y sus instituciones. Maduro continúa afanosamente cometiendo dichos crímenes, a pesar del proceso que tiene la Corte Penal Internacional que lleva adelante en fase investigativa. Y lo peor de todo es que gobiernos que se dicen democráticos andan lavándole la cara como si centenas de asesinatos, miles de detenidos y torturados no existieran. Nuestro llamado y nuestra conclusión es para la Corte Penal Internacional. Pedirle a la Sala de Jueces de Asuntos Preliminares que autorice al fiscal a continuar con la investigación y que realice los actos y las acciones que sean necesarias para detener los crímenes en Venezuela. Estas pueden ser órdenes de detención, pueden ser órdenes de aprehensión, de comparecencia o las que ellos estimen necesarias. Porque en Venezuela los crímenes no se han parado. En Venezuela los crímenes continúan de forma silente ante la opinión pública internacional, que aparentemente cree que Maduro ha cambiado y que ahora es más amable. No, es más criminal. Y para culminar, les quiero leer la cadena de mando que fue enunciada por las víctimas en esta oportunidad, los 10 primeros nombres quizás, ¿no? Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Iván Hernández Dala, Tarek William Saad, el fiscal general de la República, que es uno de los mayores responsables de lo que sucede en Venezuela, el general de división Carlos Terán Hurtado, director del DGCIN Boleíta, el comisario Carlos Calderón Chirinos del SEBIN, Manuel Christopher Figuera, que está hoy aquí en Estados Unidos asilado, por cierto, o buscando asilo, no sé cuál es su estatus, que fue ex subdirector del DGCIN y exdirector del SEBIN y que ha sido señalado por lo menos en 6 incidencias como el responsable de las torturas. Rafael Franco Quintero, el jefe de las investigaciones del DGCIN. Hanover Guerrero, que fue jefe de investigaciones del DGCIN. Octavio Gómez Hernández, director de Servicios Penitenciarios Militares hoy día. El coronel Asdrúbal José Brito, actual jefe de investigaciones del DGCIN. El coronel Alexander Gran Cuartiaga, director de Asuntos Especiales del DAE y del DGCIN, a quien las víctimas atribuyen asesinatos y torturas, el más premiado por el régimen, a quien tienen hoy de un lado para otro, que se encarga de recibir beneficio de las minas, de recoger lo que cobran a los mineros, etcétera, etcétera. Esos son los primeros mencionados por las víctimas, no por mí, por las víctimas, el año 2022. Es que Maduro ha copiado patrones cubanos. El manual de operaciones especiales del DGCIN es una copia casi al pie de los manuales cubanos, que incluso los cubanos ayudaron a redactarlo, ¿verdad? Y los patrones que hemos visto, por ejemplo, hemos estado reunidos con víctimas de Nicaragua y ellos nos han contado cómo fueron incomunicados, nos han contado cómo, sobre todo lo que es la tortura blanca, la tortura psicológica aplicada a muchísimos de ellos, es
denunciado por Venezuela desde el comienzo, desde el año 2014 en adelante, además cómo las han afinado para hacerle más daño al detenido, ¿no? Una de las cosas que copió Ortega en las detenciones de los líderes y todo esto, fue el caso, por ejemplo, de la madre y la hija francesa, ¿no? Que en Venezuela ha sido un patrón desde hace muchos años. Es decir, detener a familiares, madres, esposas, hijas, llevárselos a centros de torturas clandestinos, torturarlas incluso, o llevárselos al DGCIN y mantenerlos por años detenidos, que es el caso de María Auxiliadora Delgado y su esposo Juan Carlos Marrufo en este momento, que tienen ya más de 3 años detenidos porque el régimen está buscando a una persona, y ellos detuvieron a los familiares. Esa es una de las cosas más crueles que puede haber, detener a inocentes porque el régimen necesita que otra persona se entregue. Entonces, sí hay patrones de conducta entre lo que es Cuba, Nicaragua y Venezuela. Son copias, parecen hermanos los regímenes dictatoriales de América Latina. Pero el sistema de espía, por ejemplo, el sistema de persecución, el manual cuando dice que todos son sospechosos y narra cómo han implementado eso, es algo que yo he visto en la KGB en Rusia, en la Unión Soviética, en la época de la Unión Soviética, donde todos eran sospechosos, donde el vecino que estaba al frente de tu puerta era un espía que te estaba espiando y tú no lo sabías, donde el que te vendía el pan, el que te vendía cualquier cosa, el del mercado. Es decir, esa estructura es la que está en este momento armada en Venezuela. Cualquiera que sale a manifestar ya sabe el régimen, dónde vive, quién es la esposa, quiénes son los hijos, qué van a hacer. Es decir, es increíble, ¿no? Lo que el manual nos ha enseñado a nosotros este año. Mira, Maduro, a pesar de que hay algunas, por supuesto, no niego que las sanciones han sido muy importantes, Maduro ha logrado burlarlas, ¿no? De alguna manera las ha burlado y se sigue financiando. Y se sigue financiando a través de Rusia y a través de Irán. Oro, arenas de oro, rodio, todo va en barcos a Rusia y a Irán. Es decir, no hay forma de poner un límite en lo que está extrayendo Venezuela de nuestras minas en este momento y en lo que está saliendo. Transparencia Electoral decía que aproximadamente el 80% del oro venezolano sale de Venezuela sin ningún tipo de regulación. La arena de oro de Venezuela, el residuo del oro, tiene más, en porcentaje, aproximadamente 40% de rodio, el mineral más caro del mundo. Eso lo adquiere Rusia, por ejemplo. Entonces, las sanciones, el régimen las ha sabido burlar. Lo que yo pienso es que la presión internacional tiene que enfocarse en la justicia. Si hay algo que Maduro le teme, es a la justicia, es ir a preso, es que no le permitan hacer los viajes que hace, es que lo encierren dentro de Venezuela y no pueda salir, como el miedo que tuvo, por ejemplo, de ir hace poco a Argentina, ¿no? Porque le tenían preparado unas manifestaciones, pero también porque Argentina tiene una investigación en contra de Maduro, que también tenemos que decirlo, ¿no? El Instituto Casla ha abierto en 3 países, ha acudido a denunciar casos de venezolanos con doble nacionalidad. En Italia, en España y en Perú. Italia, el caso de la desaparición forzada de Hugo Marino Salas, que sigue desaparecido y cuyo etapa está en investigación. El caso de Juan Carlos Marrufo, que fue denunciado y estamos esperando la distribución. El caso de María Auxiliadora Delgado en España, en la Defensoría y en la Audiencia Nacional de España. La Defensoría ya abrió una investigación y en la Procuraduría estamos esperando que haya la distribución. Y el caso del capitán de navío Luis Humberto de la Sota en Perú, cuya fiscalía ha abierto una investigación por crímenes de lesa humanidad, torturas en especial. Es decir, ellos habían abierto una investigación por las torturas de la que fue víctima Luis Humberto de la Sota. Esto es importantísimo porque se trata de la justicia universal dentro de otro país, ¿no? Entonces, lo que nosotros pedimos es justamente la denuncia. Nosotros lo que le pedimos a la comunidad internacional es que no caigan en el juego de que Venezuela se arregló, porque Venezuela no se arregló.
Es decir, la mejor muestra de esto son los sindicalistas, los obreros que están protestando en este momento en Venezuela y a los que están despidiendo masivamente por protestar por salario digno, por ejemplo, ¿no? La represión ya se las comenté. Lo que ha sucedido el año pasado en persecución ya se los comenté. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en que Venezuela se arregló y que ahora vamos a entrar en una fiesta electoral con una estructura criminal como la que está montada en Venezuela? ¿Cómo vamos a pensar que vamos a tener elecciones libres e independientes cuando el territorio venezolano, primero, es un territorio que está ocupado, óigalo bien, por cubanos, por rusos, por iraníes, por funcionarios de la FARC, por el ELN, es decir, para que haya intención de elecciones libres, Venezuela tiene que poner orden, y para que haya orden, ¿verdad?, tiene que haber alguna manera de que esas fuerzas de ocupación no impidan que los venezolanos puedan actuar libremente. ¿Cómo pretendemos hacer elecciones libres en municipios de Barinas y de Apure donde mandan organismos irregulares, armados, subversivos? Es decir, estamos pensando solamente en Caracas, donde están lavando el dinero que se están sacando de todo el lavado que hacen del oro, de las minas, de las criptomonedas, de todo lo que hacen, y construyen cosas para lavarse las ganancias porque no pueden sacarlo para afuera. No, Venezuela no es Caracas, ni es Valencia. No, Venezuela es un amplio territorio que no tiene seguridad en el territorial, donde no hay seguridad territorial, donde manda la mafia, donde manda el DGCIN, donde la Fuerza Armada hace lo que quiere y los venezolanos se sienten reprimidos y perseguidos.